Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baños Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Yo sé que es imposible servirte y adorarte, que es pecado amar y darte el corazón, pero no importa vida, soñemos esta noche, aunque después lloremos mañana al despertar. Soñemos que los dos estamos libres, soñemos en la gloria de este amor, soñemos que ya nada nos separa, que somos dos almas que nacieron para amar. Soñemos que me quieres y te quiero, ¿qué importa? Que mañana al despertar tus besos se despidan de mis besos y así nuestro embeleso morirá con nuestro amor. ¿Acaso en otra vida muy juntos nos hallemos y nunca más lloremos la pena de este amor? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también por la red de Huancayo Canal 11 y por Virtual Televisión, tu mejor alternativa hoy en el que estamos adoleciendo a veces de la palabra escrita, ¿no?, inédita, pues qué mejor que acercarnos al concurso Notas Migratorias César Vallejo y con la noticia de saber que en este mundo actual, pues las migraciones, las notas migratorias son constantes, ¿no? Porque hay muchas familias que dejan sus lugares de origen y frecuentemente están mandándose notas. Antes, para mandar una nota a tu madre o a tu familiar, pues demoraba hasta 6 meses. Cuando anduve yo fuera, al año recibía la respuesta, porque no existía esta inmediatez del correo electrónico, de los chats instantáneos, ¿no? Ahora no, ahora las puedes ver, incluso puedes conversar in situ en el momento, puedes estar haciendo una actividad en el lugar donde te encuentres y al mismo tiempo te puede estar mirando tu madre, tu hijo, tu esposo, no sé, tu familiar, ¿no? Eso hace de que tal vez el dolor sea un poco más liviano, ¿no?, al dolor anterior, que por ejemplo en lo particular yo tenía que esperar mucho tiempo para recibir una caricia de mi madre. Y a veces el correo incluso tardaba y ultrajaba el papel porque llegaba todo en mal estado, como envejecido, ¿no?, hasta mojado.
Y le decía al cartero, ¿pero qué pasó? No, es que lo que pasa es que en Caracas llueve, ¿no? Y usted sabe. Bueno, voy a ver si alcanzo a salvar lo que dice aquí, ¿no? Y tenía que secar la carta para recién ver cómo leía, ¿no? Y finalmente lograba recibir un cariño. Bueno, esa era una situación ya superada, ¿no? Por la tecnología. Pero ya en la actualidad, pues hay creo que una inmediatez y hay también un mensaje diferente, ¿no? Pero hoy tenemos precisamente a dos participantes de nuestro concurso Notas Migratorias César Vallejo, que están en Buenos Aires, Argentina, y donde sabemos que en los últimos tiempos, pues mucha gente de Buenos Aires ha salido hacia el exterior, ¿no? Y esto de que ha salido últimamente no es tampoco lo reciente. Hace ya muchos años que los argentinos viajan por el mundo, ¿no? Y viajan para quedarse. Por ejemplo, hay una colectividad en Israel bastante grande, ¿no? De argentinos. En Italia, ni hablar, ¿no? Por sus ancestros. En España, en diferentes partes del mundo. Y aquí en Perú, aunque parezca inédito, pues hay gente que ha venido y tal vez se ha quedado cautivada por el ceviche, por la gastronomía peruana, porque se han quedado. Y algunos que nos han visitado recientemente incluso me decían, Jorge, bueno, yo lo que quiero es, estoy pensándolo seriamente en venirme a vivir a Lima, me dice, porque la verdad que es una delicia estar por aquí, ¿no? En varios aspectos. Más que nada, todos ligados siempre a la parte gastronómica, que es un atractivo eh, muy particular el que tiene Perú para el mundo, ¿no? Entonces, hay razones para poder entender de que nuestras participantes pues se hayan tomado la tarea. En esta oportunidad tenemos a Eva Brown, que ya estuvo participando en la edición anterior, pero en esta ocasión lo está haciendo eh, de forma simultánea, o sea, comparte la pluma con su madre, ¿no? Y hoy pues las tenemos a las dos. Ya ellas han constituido un libro, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la migración. O sea, se han atrevido a más, no solamente una nota, sino una gran nota entre lo que significaría el parafraseo literario y el parafraseo poético, ¿no? Alguien de las dos se ha dedicado a la poesía eminentemente y la otra pues a la parte narrativa. Vamos a darle la bienvenida a Eva, en primer lugar para que nos presente a su señora madre y agradeciéndoles por estar con nosotros nuevamente en Notas Migratorias César Vallejo 2023. Bienvenida Eva, bienvenida Cristina. Hola, buenas Gracias. tardes, un placer estar acá. Ajá. Preséntanos a tu madrecita, que para nosotros es una alegría, ¿no? Que tú seas la prolongación de la literatura de tu madre, porque me imagino que ella te inculcó todo lo que tú practicas en la actualidad, ¿no? Tal cual, con ella, bueno, ella además de escribir, es artista plástica también, así que bueno, yo me crié en una casa así con mucho arte. Y la verdad, yo empecé a escribir hace muy poquito, ahora unos 4 o 5 años que empecé a escribir así como en construcción, ¿no? En decir, bueno, esto es un cuento, esto es una narración. Y el primer desafío que hicimos juntas es un libro sobre violencia y diversidad de género. Nos gustó muchísimo trabajar juntas, entender esto de tomar una idea y verla desde dos generaciones diferentes, con vivencias diferentes, con ideas diferentes. Y bueno, este año, el año pasado empezamos a trabajar M, que es este libro que estamos presentando hoy, Exiliados, Migrantes, Excluidos. Y bueno, la propuesta es trabajar estos 3 ejes temáticos desde visiones diferentes, porque una cosa es lo que a ella le pueden haber contado sus abuelos de esas migraciones pasadas, lo que le puede estar pasando con su hijo que migró, o
bueno, lo que va pasando a cierta edad y cómo uno va viendo la vida, y quizás también para mí, mi hermano migrante, mis amigos, que hoy mi grupo de amigos se compone de migrantes también, porque en la Argentina estamos expulsando mucha gente, pero estamos recibiendo mucha gente también. Entonces, bueno, empezar a hablar las migraciones actuales, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando en Argentina decimos migraciones, pensamos en el puerto, en la Valesca de Cuero y en principio de siglo. Y no estamos prestando atención que estamos viviendo las migraciones. Hoy estamos metidos en un momento en que todo migra. De Argentina se van, de Argentina viene gente y estamos siendo todo un crisol de razas y reacomodándonos. Así que, bueno, un poco esa es la idea y les presento a Cristina. Cristina, ¿estás por ahí? Ajá, Hola, buenas tardes. ahí tenemos a Un Irene. gusto estar acá, estar compartiendo. Sí, lo que dice Eva es muy cierto. Aparte, yo viví otra época que fue una época muy difícil en tema político, donde, bueno, hubo gente que tuvo que emigrar porque, bueno, la situación política la obligó. Así que son varias cosas, son varios temas que venimos a tocar, porque bueno, es la migración de nuestros abuelos llegaron acá también con la valija de cuero, vamos a decir, que vinieron a hacer un montón a hacer su vida acá y bueno, criar sus hijos. Y bueno, y después tuvimos esa otra época y ahora, bueno, se vuelve un poco a repetir todo esto. Ujú. Coméntanos, Cristina, un poco sobre los que llegaron a Argentina, tus abuelos, los primeros de tu apellido, ¿no? Claro, ¿De dónde vinieron y por qué se vinieron? ¿Por qué se fueron para Argentina? mis abuelos paternos son españoles y bueno, vinieron después de la guerra o durante la guerra, tuvieron que emigrar. Y mis abuelos, por parte de mi madre, son italianos. Eh, Ellos vinieron porque, bueno, no vinieron escapando de la guerra, pero sí vinieron para buscar otros horizontes. Así que vengo con un montón de migraciones dentro de mis apellidos, ¿no? Y Ajá. ahora, bueno, ahora sí, mi hijo emigró también, así que, bueno, es un ir y vuelta. Yo Ujú. realmente no comparto la idea de emigrar, o sea, estoy muy arraigada a mi país y lo quiero muchísimo. Bueno, acá nacieron mis hijos y bueno, pero mi vida está acá. No comparto el tema de la migración. Ajá. Tal vez una pincelada de las más dolorosas que hayas vivido cuando niña, al ver a tus abuelos instalarse en la Argentina, que recuerdes, ¿no? Porque siempre, como dicen, ¿no? Para querer la vida hay que pasar por todos estos sentimientos, ¿no? Y quizás por eso que tú estás bien arraigada en Argentina, ¿no? Hubo Sí, porque una bueno, recepción buena, seguramente, ¿no? Se encariñaron ellos también con la Argentina al final, dejando la Guerra Civil Española y todo eso, ¿no? claro, pero bueno, siempre su corazón quedó allá y sus seres queridos quedaron allá, y así que bueno, han tenido una vida difícil, vamos a decir, porque estuvieron muy bien acá económicamente, hicieron también, armaron su familia, pero bueno, parte de ellos quedó allá. Así que por eso quizás es lo que me pasa a mí, pensar de irme y dejar un montón de cosas acá, no lo comparto, no lo comparto. Por eso digo que estoy muy arraigada a lo que es acá la Argentina. Ujú. Tal vez ellos tampoco lo compartían, sino que sabes que a veces las circunstancias son más fuertes que las decisiones de las personas, ¿no? Y se vieron en Sí, la necesidad sí, de sí, salir de España, ¿no? Despavoridos como muchos, ¿no? Que llegaron exacto. no porque quisieron, sino porque no les quedaba otra, ¿no? No les Esperemos, quedó otro remedio, como nos ha pasado acá a nosotros, cuando durante la represión mucha gente se tuvo que ir porque no le quedó más remedio. claro. Así que eso, son situaciones distintas. Yo creo que son situaciones distintas.
Claro, y aspiramos a que no se repitan, ¿no? O sea, que no salgan más, como por ejemplo a veces leemos la cantidad de migrantes de Venezuela hacia el mundo, lamentablemente, ¿no? Por situaciones que Exactamente. tienen que ver por la condición país, ¿no? La hiperinflación, una serie de situaciones, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, para el caso de tu hijo, también la salida de él obedece a veces que los hombres somos un poco más renegados y decimos, no, yo quiero algo mejor, ¿no? Y se movilizan a buscar su futuro y bueno, simplemente hay que respetar su decisión, ¿no? Debe haber Sí, sí, no, un dolor mi hijo contigo. realmente, mi hijo realmente salió en busca de algo distinto, de encontrar una vida distinta que acá no la tenía, Ujú, no porque le faltara nada, no porque no tuviera todo acá, pero bueno, estaba buscando otro rumbo. ujú, Bueno, no sé si lo encontrará. ujú. Sí, sí, Es una elección. El así, migrar es una elección. así es parte del sentimiento del ser humano en un determinado momento, ¿no? Vamos a preguntarle a Eva, por ejemplo, ella habla eh, eh, car- cartas con hojas de plantas, nos menciona en una parte de su texto, ¿no? ¿Cómo son esas cartas con hojas de plantas, Eva? Ay, cartas con hojas, no me acuerdo de esa frase, pero bueno, em, cartas con hojas de plantas, me gusta la frase, no me acuerdo de haberla puesto en un cuento, estoy Ese, totalmente te refieres a desorientada. a un correo, ¿no? Y que tuviste que recurrir a ese tipo de metáfora, ¿no? También nos comentas un poco de lo que... Uma, que Ajá, le manda, que utiliza las plantas la- para decirle que llegó a su amado. ajá, Eh, sí, ese cuento es como un quiebre para mí, porque es un poquito esto de que yo digo, bueno, empecemos a pensar las migraciones actuales, y ese cuento es más antiguo, ¿no? Porque ella es de principio de siglo, viene en un barco. Y el punto creo que más fuerte de ese cuento, no solo contar la historia de amor, de haber dejado a un amor en el otro, en la otra orilla, sino el entender también cómo eran tratadas en ese momento las mujeres. Esa chica, bueno, no quiero spoilear mucho, pero bueno, en ese cuento esa chica llega embarazada a Buenos Aires, y creo que el punto de inflexión del cuento es cuando el papá la anota acá y dice, es viuda, para no decir que es madre soltera. Eh, yo creo que ahí está también el tema de las migraciones, cómo la migración empieza a tapar una historia familiar, a dejar algo atrás para empezar de nuevo. Y bueno, que esta persona que llega como migrante se tiene que reconstruir, a veces arma una nueva historia, porque le duele tanto la historia que quedó allá, que la tiene como que reconstruir. Entonces es esto, este Frankenstein, ¿no? Que hace el que se va y empieza en otro lado. Es como, bueno, de esto de la historia me sirve, esto no, qué cuento, qué no cuento, cómo me paro en este nuevo mundo, en esta nueva cultura. Porque también es eso, es pararte en una nueva cultura, llegar a un lugar en el que sos extraño y tenés que adaptarte a lo que sucede en ese día a día. Qué sé yo, en ujú, la ciudad de Buenos Aires te ponen en el medio del obelisco y la gente está corriendo todo el día, y vos como que al principio decís, ¿qué pasó acá? Están todos locos, y después te subís a esa rueda, a esa locura, y es muy, qué sé yo, a mí me da como mucha curiosidad cómo uno puede llegar con ciertas cosas y tener que involucrarse en otras y parecer parte de eso, ¿no? De esa corriente o de ese nuevo mundo en el que vino a habitar. ujú. También hablas de una muerte literal en la página 51, o sea, eh, una muerte in situ ya, que nos lleva a la tragedia del ser humano, ¿no? Eh, y coméntanos Es un poco duro eso. sobre esa sensación, ¿no? De llegar a un extremo ya de fatalidad, ¿no? Cuando empezamos con el proyecto del libro, yo empecé a documentarme, quería saber qué pasaba.
y empecé a mirar muchas notas de diarios, de diferentes diarios, y encontré la nota de este chico que me llamó mucho la atención, que un adolescente que lo habían obligado a migrar, un adolescente venezolano, que bueno, para el bien, los padres deciden migrar y decir, bueno, vamos a radicarnos en otro lugar para poder seguir adelante, y él nunca lo entendió y termina con su suicidio. Y no es el primero ni el último que va a suceder, porque también no es lo mismo migrar para una persona adulta que puede tener en su cabeza y entender que es el bien familiar, para una persona que elige migrar y para un adolescente que lo están sacando de su lugar y no está entendiendo todas las condiciones políticas, económicas y sociales que está sucediendo, y él lo único que quiere es quedarse con sus amigos, con su grupo de pertenencia, con sus abuelos, con su casa materna. Entonces me pareció que en este cuento se podía mostrar eso, que entender que no para todos es la migración igual, no para todos es una elección, no para todos siempre va a estar bien, no para todos siempre va a ser triste la migración, porque también tenemos una visión que en este caso sí, es triste, termina con un desenlace muy fuerte, pero hay gente que migra y está contenta y empezó una nueva vida y se siente muy bien y no es una nostalgia constante su migración. Entonces, la idea del libro es ese, es poder entender que todos vamos a tener una visión diferente y la que tenemos que convivir con esas visiones diferentes, porque no a todos nos va a pasar lo mismo. Ujú. Bueno, el libro, por si acaso, se llama, tiene las siglas M, que es Exiliados, Migrantes, Excluidos, Destinos Inciertos, ¿no? Donde hay miedo, dolor, rechazo al diferente, soledad, bueno, y un poco de situaciones alrededor del exilio, de la migración y de la exclusión social. Coméntanos, eh, por ejemplo, muy particular eh, la acentuación de ustedes a la hora de hablar, diferente a lo que uno tiene que acentuar cuando uno escribe. ¿Te cuesta, por ejemplo, sentí, ¿no? Y de pronto cuando escribes vas a tener que ponerlo correctamente, ¿no? O sea, entre decirlo y escribirlo, ¿tienes que detenerte a hacerlo o es normal que ya llegues a una acentuación correcta? Porque, claro, es parte del léxico de argentino, ¿no? ¿Cómo haces para, en el caso tuyo, ¿no? Nos va a permitir de repente darnos cuenta cómo trabajan la computadora de los argentinos al respecto, ¿no? Porque tú escuchas un programa, por ejemplo, y siempre la acentuación va a ser distinta, ¿no? Pero ¿hay un tiempo ahí que dedicarle a la acentuación o no? Sí, sí, los libros, bueno, creo que Cris, estás de acuerdo conmigo, ¿no? Que tenemos más tiempo de corrección de libro que de producción de Exacto. libro. Mm, sí, o sea que Sí. toma, ¿no? Toma un trabajo Toma adicional. muchísimo tiempo, lleva mucho tiempo la corrección y para que se entienda, para que no quede en el aire. Hay cosas que tienen que quedar acentuadas y que quedar marcadas para que se entienda qué es lo que se quiere decir. Ujú. Ahora, pero puede haber alguien que diga, oye, yo soy argentino y me da la gana de escribirlo así y lo acentúo como hablo. No quedaría mal, yo creo, ¿no? Sería también algo interesante. ¿Hay libros así? No he visto hasta el momento uno, pero tal vez ustedes que están allá, No, ¿no? ¿No los hay? no, para mí no, o sea, tiene que estar correcto, que después quieran hablarlo o leerlo como quieran ellos, está bien, pero la escritura tiene que estar correcta. Claro, es lo lógico, pero digo, de pronto alguien se atrevió, ¿no? A decir, no, yo soy argentino y me da la gana de escribirlo así. Puede haber, de A mí pronto por ahí me ha descubrimos. pasado que mi libro anterior lo leyó un cubano y Ajá. sí, ahí me dijo, me dice, se nota un montón tu carácter porteño, me dice, no lo escondes, me dice, no escribís para el público centroamericano, me dice, vos escribís como sos y bueno, sí, yo creo que ahí va un poco lo auténtico del escritor, ¿no? Claro. Eh, Mm. yo uso muchas palabras que son muy porteñas, tratamos de que sea algo que todo el mundo lo pueda llegar a entender, pero también los porteños tenemos como ese tema de
de que tenemos que trabajar mucho en nuestro habla, unimos el presente y el futuro todo el tiempo. Nosotros estamos hablando y quizás no somos tan correctos hablando porque tenemos como esa convivencia de tiempos, que bueno, cuando uno lo tiene que llevar a la escritura, tiene que ser mucho más correcto y cuidadoso. Por eso, sí, siempre se trata de que sea correcto y que pueda ser entendible. Si no, porque no todo el mundo conoce cómo es el porteño, cómo escribe el porteño, pero bueno, hay que tratar de separar esto y llegar a hacer algo que sea común para todo el mundo. Ujú, más universal. Sí, bueno, vamos al texto de Cris. Cris dice, nada es eterno, quedarse es resistir, partir es cambiar de ropaje, vestir de nuevo, ¿no? Eh, eso de que nada es eterno, bueno, lo comprendemos y quedarse es resistir. ¿Hay una resistencia por quedarte en la Argentina, Cris, en lo particular, o simplemente estás observando el panorama de muchos que al final se quedan resistiendo? Y hay gente que se queda, hay gente que no, que es como yo, que no quiere partir, que ama mucho su país y que no tiene ganas, no quiere irse. Ujú, Y hay gente que, bueno, como quizás todos, que los que estamos acá estamos resistiendo, tratando de superar, tratando de que podamos salir adelante a pesar de todo lo que esté pasando en el país. Por eso creo que es resistir, ujú, porque es muy fácil decir, bueno, me voy a otro lado, voy a ver si puedo hacer otras cosas, si puedo mejorar económicamente, eh, y quedarse es resistir a estar viviendo de la forma que estamos viviendo, que en este momento no es lo ideal. ujú. Ahora, también dices, aminorando el paso, vuelvo sobre ellos, insospechada fuerza interior no me deja avanzar. Hay como una especie ya de aletargamiento, tal vez porque estás ingresando en una etapa más madura Y en ese puede ser, mensaje, ¿no? y sí, porque ya yo prácticamente estoy dando la vuelta, a mi edad estoy dando la vuelta, entonces es como que no quiero irme, aunque diría, bueno, me voy y quizás puedo llegar a estar mejor, pero bueno, no, por el otro lado me quiero quedar. Ujú, Entonces, como que quiero avanzar y vuelvo sobre mis pasos otra vez y acá estoy y no me muevo. ujú. Bueno, interesante el mensaje de Chris, porque se trata pues de una resistencia ubicada en el tiempo, ¿no? Que el tiempo no perdona muchas veces. Y a propósito del tiempo, Eva dice que si el tiempo no existiese, quizás se podrían cruzar su bisabuelo, ¿no? Con su bisnieto, ¿no? Ahora que se fue para el exterior. Coméntanos porque nos parece interesante, ¿no? Si tuviéramos a Steven Spielberg, algo así como Volver al Futuro, pues quizás se podría dar esa parábola, ¿no? Entre el bisabuelo que está viniendo y el bisnieto que está saliendo de la Argentina. No sabemos qué le diría el abuelo y qué le diría el bisnieto. Quizás coincidirían los dos, ¿no? Y paradójicamente ambos estarían hablando mal de los lugares eh, a donde están acudiendo, ¿no? Dirían, oye, pero ¿por qué tú dices que te vas de Europa si yo me voy para allá a buscar algún futuro? ¿Y por qué tú te vas de la Argentina si yo me voy para la Argentina? Es mi única escape, me voy a América. ¿No? Sería una parábola muy interesante. Coméntanos sobre esa parte, ¿no? Si el tiempo no existiese, quizás se podrían cruzar tu bisabuelo y tu hermano, ¿no? Sí, a mí me gustó pensar en eso, ¿no? En qué pasaba ahí en el medio, porque era un poco esto, era la propuesta de pensemos migraciones actuales, pero para pensar las migraciones actuales tenemos que ver las anteriores. En el medio, esto de que él decide irse, y yo decía, ¿qué pasa ahí en el medio? O sea, ¿por qué uno, estas preguntas, ¿no? ¿Por qué uno se quiso ir en su momento? ¿Por qué el otro se va ahora? Y,
y me encantaría entender qué pasaría si se juntaran, qué conversación tendría. Eso creo que ya queda al lector, ¿no? Porque cada uno con su historia familiar va a llenar ese horizonte, ese lugar en que no sabemos qué pasa, pero que sería una conversación digna de ver, de entender qué le pasa a uno, qué siente el otro, qué se diría uno el otro. Y que los Y dos tienen la misma idea, el migrar, el ¿no? migrar, Porque los el dos irse. tuvieron la idea de migrar. De alguna forma, Ujú. Sí, bueno, quizás eso puede ser materia de un nuevo libro, ¿no? Cuando te encuentres o converses con tu hermano te va a contar muchas cosas y todas esas muchas cosas las puedes recoger y las de tu abuelo o de tu bisabuelo, pues simplemente las tienes que imaginar recurriendo a la crónica que te pueda dar tu madre, por ejemplo, y por ahí creo que sería un buen libro, ¿eh? Un libro Lo vamos hipotético. a poner ahí en listita. Claro, claro. Igual la idea del libro, o sea, como te conté antes, nosotras siempre que hacemos un libro juntas, la idea es dar pequeños flashes para que con esas cositas el lector empiece a reflexionar. La idea es como, a ver, el trabajo que hacemos nosotras es agarrar esta historia y pensarla, bueno, nos giramos un poquito y la pensamos desde otro lado. Y darle esa herramienta también al lector, que salga del día a día, de la rutina, regalarle ese minuto de reflexión y decir, ¿y si esto no es así? ¿Cómo podría ser? ¿Y cómo me siento con esto? Entonces creo que viene por ese lado también esta frase de ese horizonte, ese momento en que se junta el cielo, el agua y no sabemos qué pasa. Y que uno se fue en barco, el otro viene en avión, entonces la modernidad también ahí está jugando. Me parece que es eso, es que empezar a pensar las cosas desde otro lugar y quizás eso nos va a dar también un poco de tolerancia, ¿no? De poder ponernos en el lugar del otro, en la visión del otro, en el sentimiento del otro. A veces al migrante se le dice, no, bueno, vos te fuiste porque no te lo bancaste, y no sabemos qué le pasó al otro, qué historia de vida tiene el otro, entonces es muy difícil entender el sufrimiento o las decisiones del otro sin tener un contexto general. sí, Ujú. porque se va, la persona se va, pero hay que ver si lo que sufre en esa partida. Su ambición de ir a conocer algo distinto, pero está dejando un montón de cosas acá, un montón de sentimientos, aparte de lo que pudo haber dejado material, los sentimientos que deja, entonces hay que ver qué es lo que le ocurre a esa persona. Ujú. Bueno, es todo un drama, todo un estudio que amerita un seguimiento, ¿no? Y precisamente ahí está el valor del mensaje, del trabajo que han hecho Eva y Cristina. Pero también hay una parte donde mencionas quizás un tiempo superado, pero todavía se ven acá en Perú y me imagino que en Buenos Aires también los seres extraños, ¿no? Como los magos, las parteras. Y bueno, ahora hay gente que, bueno, acude a tener los hijos, por ejemplo, en en los hospitales, en las clínicas, pero normalmente pues, en tiempos pretéritos eran las parteras las que acudían a las casas, ¿no? Y ahí venían los hijos al mundo, ¿no? Eh, Coméntanos un poco sobre esos extraños seres que describes también como ya parte de la exclusión social, ¿no? Porque los solemos ver mal, ¿no? Esos son brujos, esos son gente eh, nociva para la salud de nuestra alta alcurnia social. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Eva? Bueno, cuando propusimos los ejes temáticos del libro, pensamos en los migrantes como eje principal. Dijimos, bueno, pero también tienen que participar los exiliados, porque el exiliado hoy en día sigue existiendo, no fue algo que quedó atrás. Y después pensamos en un tercer eje que eran los excluidos. Energéticamente los excluidos también son excluidos no solo de la sociedad, sino empezamos a hacer, los excluidos empiezan por el clan familiar, ¿no? Hay mucha
gente que no comparte las ideas de su clan familiar y es excluido y de alguna manera es un migrante porque se tiene que ir de esa pertenencia, ¿no? El migrante es como un macro, es perteneciente a una república. Nosotros en primer lugar al que pertenecemos es a nuestra familia. Entonces, bueno, la idea de ese apartado de excluidos es contar cómo también hay una migración dentro de este primer lugarcito al que pertenecemos, este primer grupito de pertenencia que es la familia. De ahí nos pueden excluir y podemos ser un migrante de esa familia. En particular, Crear Vida es un cuento que habla de un brujo bueno, que aporta ese nacimiento, aporta y da lo mejor de sí, pero pese a eso, a la sociedad no le alcanza y lo excluye y lo saca. Entonces, bueno, también juega con esto. ¿Qué creamos y por qué nos excluyen por crear eso otro? Y un poco nosotros como escritores, estamos creando y si no llegamos a las grandes editoriales, nos están excluyendo, quizás también ahí puede haber una doble lectura de dónde estamos incluidos y excluidos culturalmente, políticamente. Creo que el libro trata de jugar con muchas vertientes de un mismo pensamiento, ¿no? Como que abrir la cabeza y empezar a pensar dónde estamos migrando, a dónde estamos siendo excluidos, bueno, eso. Y nos excluyen también por no pensar igual, por ser distintos, por tener diferencias en la parte si somos homosexuales o no lo somos. Y eso también nos afecta y bueno, de alguna forma se está exponiendo para que, bueno, la gente empiece a pensar de otra manera. No nos pueden excluir porque no tenemos las mismas ideas. Ujú, claro. En el caso de Chris dice, nada es suficiente, todo no alcanza. Nos decían por ahí que efectivamente alguien que anduvo por aquí me compró arándanos, ¿no? Se los llevó para Buenos Aires y me dice, eh, el precio de los arándanos en Buenos Aires, aunque no lo creas, Jorge, me dicen, es hasta 5 veces el precio que me costó en Lima. Y al ver, a comprobar eso, me dieron ganas de llorar, me dicen, ¿no? Me dieron ganas de regresar, porque el, su bolsillo pues se vio afectado, ¿no? Ahora, tú te refieres a todo no alcanza, me imagino a múltiples situaciones, ¿no? Pero descríbenos un poco, por ejemplo, nada es suficiente, todo no alcanza. Y por eso mismo, porque yo creo que el que se va es porque todo lo que tiene acá es todo un todo, pero que tampoco le alcanza y va en busca de algo más. Creo que esa parte es lo que le está pasando a la sociedad. Cuanto más tiene, más quiere y nunca estamos conforme con nada. Y eso nos hace mal porque antes con lo mínimo se vivía en una forma, vamos a decir que feliz, o vivían bien. En cambio ahora no. Más tenés, más querés, el todo no te alcanza. Y es un poco la enfermedad que tiene la sociedad. Por eso, bueno, creo que emigra o se va a otro lado para conseguir algo más. O sea, está muy materializada la sociedad. Ujú. Bueno, de alguna manera, el entorno que tenemos en nuestros tiempos, pues también ha convulsionado, al menos en materia económica, ¿no? No tenemos adecuados manejos económicos en nuestros países, ¿no? Y esas alzas y bajas, esas alteraciones, ¿no? Como que te alteran los nervios, ¿no? Porque de la noche a Claro, la... y aparte alteran también los sentimientos, porque Mm, también pasa con los sentimientos eso. O mm, sea, se hace todo un combo. ujú, La parte material, la parte económica, eso también influye en la parte de los sentimientos. claro.
te postergan tus planes, ¿no? Tal vez tú hiciste tu presupuesto para por ejemplo, un cumpleaños y resulta que no te alcanza, ¿no? Porque cambiaron los precios, X. Entonces ya vienen los bloqueos sentimentales, aparece el drama, ¿no? También dices, reinvento el presente donde el miedo es frágil. Explícanos sobre tus miedos, Cristina. Y cuando te suceden ciertas cosas, ciertas problemas, vamos a decir, no sé, en mi caso fue una enfermedad, que, bueno, fue algo de repente, con los miedos que uno va teniendo, aunque los querés superar, te tratás de reinventar y bueno, y ahí volvés a empezar, pero siempre los miedos están presentes. Ujú, Entonces, bueno, se hace difícil y todos los días tenés que reinventarte o inventar algo nuevo para poder ir superando todo ese proceso. ujú. Y quizás hay que hacer lo que nos narra por aquí Eva, donde dice el barrio de Cortázar. Descríbenos un poco el barrio de Cortázar, Eva, porque puede ser como un oasis, ¿no? Dice aquí que perderse es deshacerse de los problemas cotidianos. Y como tu mamá nos describe, pues, una fragilidad, un miedo, pues llévala para allá, a dar una vuelta por el barrio de Cortázar y creo que se le va a pasar, ¿no? A ver, coméntanos un poco cómo es ese barrio. ¿Dónde queda exactamente? Eh, ¿Existe es realmente? un, Sí, es un barrio muy chiquitito que queda cerca de donde vivimos nosotras. En realidad, que tiene una plaza en su centro y 4 o 5 calles en forma circular. Entonces, como que uno se pierde ahí, porque las calles son en círculo y hay solo 2 diagonales que te sacan. En realidad es el barrio donde vivía la mamá de Cortázar. Ahí en un departamento que tiene una placa muy linda, ahí vivió la mamá de Cortázar. Y me parece, bueno, a mí me gusta mucho ir a caminar por ahí porque al ser así circular, estar casitas bajas, es muy silencioso y es un oasis porque tiene una avenida muy grande a 2 cuadras y te empezás a meter por las callecitas y se hace todo un silencio muy grande y parece que no viviese nadie por ahí, pero sí vive un montón de gente. Así que para mí es mágico ese lugar, es ese lugar que me gusta ir a caminarlo un rato y crear. Y bueno, hay un poquito de verdad en ese cuento, un poquito no. Hay un artista ahí que toca su saxo y que uno puede caminar y escucharlo y no comprometerse a interrumpirlo. Así que nada, es un barrio que si bien vivía la mamá de Cortázar, es muy Cortázar. Es más, hay un café ahí adentro que también se llama Cortázar, que le da esa magia que le daba Cortázar a sus cuentos, ¿no? Ese momento que no sabes si es verdad, si es mentira, en dónde estás. Es como meterse en el agujero de Alicia y pasarse un ratito ahí. Ujú. Bueno, entonces me imagino que la lleva siempre a tu mamá, ¿no? Para y por perderse supuesto. y deshacerse de sus problemas cotidianos, ¿o no? Ajá. Es un buen lugar para hacer eso, ¿no? Esa rutina, ese ejercicio. También nos dices sobre mentir sobre el abuelo muerto. ¿Hay que mentir al respecto? ¿Es necesario? Yo creo que hubo muchas familias que mintieron mucho y hoy somos muchos nietos o bisnietos que estamos recolectando información y encontrándonos con nuestros ancestros, ¿no? Como que hubo esto que te decía antes, un relato, ¿no? Las familias construyeron un relato del abuelo, de la abuela, de cómo vinieron, de qué pasó, y como que hoy estamos un poco desempolvando esos relatos y juntándonos con el humano, ¿no? Como que ese abuelo tenía que ser fuerte, entero, la decisión que había tomado era la correcta y él podía con eso, y como que hoy estamos humanizando a ese abuelo o ese bisabuelo y entendiendo que sufrió un montonazo, que las decisiones que tomó fue por su futuro y por nosotros, ¿no? Que quizás ni nos conocía, pero
fue una decisión para su posteridad. Y bueno, nada, eso, humanizarlos un poco y entender que sufrieron mucho y nada, estar agradecidos porque tomaron la decisión y nos trajeron hasta acá. Ujú. Lo que pasa es que era una época donde todo estaba muy estructurado y había muchos tabúes y todo se escondía y no era como somos ahora, que bueno, somos más abiertos, todo lo contamos, lo podemos expresar, lo podemos decir, incluso hablamos con nuestros hijos de otra manera que no lo hacían ellos. Ellos escondían un montón de cosas y los hijos quizás ni se enteraban de un montón de problemas o sufrimientos que tenían, pero bueno, eran estructurados. Ujú. La procesión iba por dentro, ¿no? Ellos, Exacto. sí, como esas películas antiguas mexicanas, ¿no? Donde tú ves al protagonista de la película, una señora, un señor, mira a la cámara y a la cámara le dice todo, ¿no? Pero al hijo, a la hija no le dice nada, ¿no? No les Entonces, contaban nada, sí, era así. sí, sí. Y entonces el televidente o para aquel tiempo cuando se emitían esas telenovelas o esos dramas, compartía pues el sufrimiento, ¿no? Y tú ves ahí una María Félix de pronto conmocionando a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa era la forma de comunicarnos, ¿no? En tiempos actuales es más difícil y ahora con la tecnología, pues Más eh, todavía. Claro. es casi imposible que le ocultes a un muchacho. Más bien él te descubre a ti, ¿no? Y te dice cosas y tú dices, oye, ¿y cómo sabes eso? Bueno, porque el muchacho domina la tecnología ya creo que por naturaleza, ¿no? Eh, bien, en la parte ya, entrando a la parte final del libro, eh, nos dice Chris que el odio no tiene cura. Eh, ¿Qué te ha pasado, Chris? ¿Por qué odias tanto? No, yo no odio, supe, supe perdonar, no sé si perdonar, pero curar ciertas heridas. Pero el odio no tiene cura si lo ves en la sociedad. eh, lo que estamos viviendo te das cuenta que el odio nos lleva a la muerte porque existen situaciones, quizás no son tan graves, pero la sociedad está odiando mucho y bueno, llevan a la muerte. Vemos todos los días los casos que ocurren de que matan a uno, matan a otro, pero por pavadas. Y bueno, para mí el odio no tiene cura. Ujú. Es parte de la terapia que tenemos que hacer con Chris para que pronto superes tus odios, Chris. Bueno, es simplemente una metáfora, ¿no? Yo creo que tienes razón en el hecho de que hay muchas circunstancias atroces que nos rodean y que uno pues contempla la vida y no entiende por qué haya tanto, tanto egoísmo, tanta maldad, ¿no? Dentro de el raciocinio de la gente. Tolerancia, me parece. Sí. Falta tolerancia entre las personas. Ujú. Que fuera, Es más fácil que se reparta el mal a que repartas el bien, ¿no? sí, Cuesta, ¿no? Planificas, por ejemplo, un día de acción de gracias y tienes 4 gatos ahí, pero si tú les dices, vamos a hacer una juerga sí, satánica por Halloween, no sé qué más, ahí y tenés aparece todo el mundo. gente. Ajá. Sí, no te alcanza Ujú. la ciudad Sí, para sí. conglomerar. No, por eso no sé, la sociedad está enferma, eso no lo podemos negar. Está enferma y bueno, Ujú. no tiene cura. Ujú. Estamos en un abismo, como también lo mencionas ahí en parte de tus parafraseos, ¿no? Eh, ¿Algún escritor argentino de tu referencia, Cris? Argentino no, tengo mi referente fue Neruda,
Ujú. Fue mi gran escritor para mí, mi gran guía. A pesar que yo comencé a leer prácticamente a los 6 años con Becker, pero bueno, después, a pesar de que sigo con él, con Becker, me ha marcado muchísimo, pero Neruda fue en los últimos tiempos ya el que más me no sé, es algo que me atrapa, su lectura me atrapa. Ujú. Es distinto a otros ¿Y, autores, ¿no? y con cuál te quedas? A mí me gusta, por ejemplo, el poema 20, ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente, por encima Pero tiene, del primero. en, tenés varios poemarios y Ujú. todos tienen algo, ¿viste? A Sí. pesar de cuando escribe Residencia en la Tierra, que es muy duro, donde él tiene el exilio, donde ya pasa una época muy dura de su vida. Después tenés Crepusculario, que ya es otra cosa, ya es más amoroso, ya tiene otro tipo de sentimientos y vas cambiando y siempre te quedas con todo. Y los 20 poemas de amor y la canción Desesperada también tiene lo suyo. Ujú. Y bueno, como estamos en Notas Migratorias, César Vallejo, tú sabes que Neruda apreciaba la poesía de Vallejo y hasta cierto punto creo que hubo un acercamiento en la distancia, pero sí lo hubo. Coméntanos un poco sobre tu, lo que hayas captado de la poesía del gran César Vallejo, ¿no? Mira, no lo conozco tanto, te soy sincera, no, pero tiene sus partes también, eh, que te Yo creo, llega, que creo que me, comparten la oscuridad, ¿no? César Vallejos en sus poemas con Neruda, esa oscuridad de los heraldos negros, se puede ver. de determinada época de Neruda, ¿no? No de todas, porque tiene su Claro. poesía, no es tan oscura en otras épocas, al contrario, tiene una claridad y un brillo que no lo tienen otros poemas. Así que sí, quizás que es eso, lo que comparte es la oscuridad. Ujú. Bueno, es parte del drama que plantea Vallejo, pues que tiene que ver más que nada con un dolor mm, de desarraigo, ¿no? La identificación con la humanidad en Que general. comparte un poco con Neruda, Ujú. el Sí, sí, desarraigo, sí, tengo que exiliar. Como sí. que Vallejo todo el tiempo es doliente, es una persona doliente, ¿no? Pasa casi toda su obra en el dolor y en el... Yo creo que le duele la humanidad. Que era una persona que no se sentía parte de su tiempo, ¿no? Como que era un poquito un adelantado a su tiempo y veía como con ansiedad esa reconstrucción de la sociedad, ir a un lugar menos doliente. Ujú. Bien, ya en la parte final de Eva, ella habla una vez más de una exclusión. Da la impresión que se esperaba un príncipe o un primogénito y resultó una princesa. Y aparece el rechazo, ¿no? Que es característico también de nuestra sociedad, no de estos tiempos, sino a través de todos los tiempos. Lo que pasa que si nos vamos más atrás, pues había que ocultarlo al máximo, ¿no? Ahora todavía hay licencias que se dan y familias que aceptan, ¿no? Pero todavía sigue siendo un drama, ¿no? Coméntanos un poco al respecto. Sí, un excluido, una persona que no la aceptan. Vuelvo a esto, el eje temático de excluidos es ir a lo micro, ir a la familia y entender esta migración, este exilio, esta exclusión, este separamiento del lugar más chiquito donde pertenecemos, ¿no? Es nuestro primer lugar. Si ya nos duele ser rechazados por nuestra familia, ya sea por nuestra idea política, por nuestra elección sexual, por nuestras
elecciones de vida, por lo que sea, cuánto más duele una migración que es nuestra patria la que nos está sesgando, la que nos está sacando de acá. Entonces, todo el capítulo de excluidos, todo ese eje temático, se basa en eso, en repensar y entender que cada acción nuestra, que cada intolerancia nuestra afecta al otro. Creo que en el fondo el libro habla de eso, de empezar a poder comprender al otro y a tolerarlo. No compartir las ideas, no podemos todos pensar igual porque sería descabellado pensar todos igual, pero tener tolerancia al que piensa diferente y tratar de comprender que piensa diferente porque tiene otros puntos de vista y bueno, llegar a un acuerdo y convivencia, pero no por eso, bueno, vos pensás diferente, te vas de mi visión y no podés estar dentro de mi círculo o de mi sociedad o de mi país o de mi barrio, lo que sea. Entonces esto, empezar a pensar en que tenemos que construir un poco más de tolerancia, ya sea desde el arte para contrarrestar la intolerancia política, desde el arte para sacarnos del contacto constante de las redes sociales. A ver, yo no estoy en contra de las redes sociales, las uso, las amo y vivo en las redes sociales, pero también entender que lo que vemos en redes sociales no tiene que ser palabra y de honor y que no es posible cambiarla o que sea la palabra absoluta, ¿no? Entender que hay que también tener tolerancia, que el otro va a mostrar lo que quiera mostrar, lo que le parece correcto, y bueno, ir tratando de trabajar y generar una sociedad un poco más amigable. Ujú. Bien, bueno, hemos recorrido exiliados, migrantes, excluidos, la participación de Eva y Cris en Notas Migratorias César Vallejo, bajo las siglas M, que es el libro, que nos habla de todas estas temáticas tan necesarias de reflexionar al respecto y revalorar un poco las situaciones que a veces las podemos tener confundidas o no entendidas a plenitud. Creo que nos permite acercarnos a ello esta participación de Eva y de Cris. Ya sobre la participación, ¿qué les dirían ustedes a aquellos que todavía están en duda de participar? Hay gente que está participando, como has podido apreciar, Eva, desde diferentes lugares del mundo, ¿no? Y todos tienen, creo que, algo que decir respecto a la migración, respecto a estas pinceladas de sentimientos encontrados que se tienen al respecto, ¿no? Y qué mejor que darlos a conocer, ¿no? Más allá incluso del texto, porque, por ejemplo, tenemos el texto, pero se ha perdido la lectura, ¿no? Entonces hay gente que no es muy asiduo a leer. Y, por ejemplo, este tipo de charlas respecto a la participación de ustedes puede hacer de que la gente se anime, ¿no? Y diga, oye, me interesa adquirir o ver la forma de leer y ahondar un poco en los temas tratados por Eva y Cris, por ejemplo, en esta oportunidad. Y así puede pasar con cualquier participante, ¿no? ¿Qué les dirías tú a los muchachos, a las personas en general que en algún lugar del mundo pues van a apreciar esta entrevista, Eva? Bueno, ante todo que aquel que escribe, no hay que ser escritor para escribir. Después vamos a la forma, a la corrección, a llegar a un lugar profesional como escritor. Pero todos escribimos, todos podemos escribir y es una linda terapia, es poder encontrarnos con nosotros mismos, la hoja en blanco y nosotros, y se empieza a llenar de palabras y podemos bajar a conciencia un poco eso que nos está pasando, eso que nos está doliendo. Así que yo incito a que el que así lo necesite,
escriba, pinte, haga música, arte. Me parece que lo único que nos va a salvar y que nos va a conectar con nosotros es el arte, es poder expresarnos, poder romper esas barreras de lo que la cultura nos impone que está bien y cómo deben ser. Entonces yo llamo a hacer arte. Y con Cristina tenemos un montón de proyectos culturales en los que hacemos eso, llamamos a hacer arte. Ujú. Bien, gracias, Eva. Vamos a pedirle a Cristina también que nos dé su punto de vista al respecto. Cristina. Yo comparto la idea con Eva y les digo que el escribir y el pintar y el hacer arte es muy sanador. Cuando te suceden ciertas cosas en la vida, a veces volcarlo a un papel, volcarlo en la pintura, sana y ayuda a seguir adelante y a superar estas cosas que se suceden en la vida, que Dios nos pone en adelante, son pruebas que nos pone Dios, y que bueno, que realmente nos ayuda a poder superarlas. Pero el arte cura, eso hay que tenerlo muy en claro. Y volcarlo a un papel a veces es sacar todo lo que tenés adentro y que a veces no lo sabes expresar, ni con un psicólogo a veces te sirve. Ese rato de soledad, de estar frente a la hoja y poder escribirlo, o frente al lienzo y ponerte a pintar, es muy sanador. Así que para mí es la mejor cura. Bien, gracias, Eva, gracias, Cristina. La mejor de las suertes en su travesía escritural. Creemos que sí es necesario lo que nos comentan ambas sobre estos mensajes, este tiempo que le dedicamos a estar detrás del papel y a pesar de que se ha perdido mucho la posibilidad de que nuestra gente pues esté asidua a la lectura, no hay que perder la esperanza de que se recupere esa práctica, ¿no? Quizás pronto nos demos cuenta de que para hablar mejor, por ejemplo, es necesario leer mucho, ¿no? Porque a veces tú ves una invitación a un 15 años, a un compromiso, dicen que hable el padrino, y el padrino, pucha, que se pone nervioso y no sabe qué decir, ¿no? Porque su disco duro está vacío, ¿no? Lamentablemente el disco duro lo tiene lleno de emojis, se llaman, ¿no? Y en ese momento pues los emojis no van a salir, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Pero bueno, hay que contrarrestar eso simplemente con lectura, llamar a la gente a la lectura. Y si se animan, a la escritura, ¿no? Y qué mejor que participando de Notas Migratorias César Vallejo 2023. Recuerden, todavía estamos en plena recepción de participantes hasta casi finales de año, ¿no? Donde tendremos el veredicto final. Que todo sea felicidad. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Canal 11, la red en Huancayo, y por Virtual Televisión. Siempre recordándoles que no hay que perder la esperanza de que las cosas se pongan mejor en nuestra hermana República de Argentina. Pronto tendrán elecciones y a saber elegir, que es lo más importante, ¿no? Otro día hablamos de política. Gracias. Besos. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Yo sé que